A ver, la causa que compromete a Cristina Fernández de Kirchner y tiene que ver con un pedido, Bonadío envía a juicio oral la causa de la cartelización de la obra pública. 52 personas involucradas, Javier. Sí, exactamente, casi como un regalo de fin de año, ¿no? Por lo menos para el juez Bonadío. 92 páginas le llevó elevar la causa justamente de la cartelización, que contábamos en el comienzo del programa, en la cual hay varios implicados y, por supuesto, encabezados, entre otros, por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, entre otros. También hay empresarios involucrados, procesados. Muchos de los empresarios fueron, de alguna manera, confesos en el hecho de participar en esto de pagar una coima donde se para poder el acceder justamente, exactamente, el circuito de lo que se está investigando, que es la cartelización de alguna manera, del ida y vuelta entre los primeros y los segundos. Está Luis Azulla con nosotros. Luis, gracias por venir. Gracias, Eduardo. A ver, ¿era esperable esto que sucediera antes de fin de año? Era esperable que sucediera, no sé si antes de fin de año, pero era muy esperable, era cantado que iba a elevarse a juicio oral y público. Seguramente ese juicio podría llegar a comenzar a mediados del año 2020 o no, veremos, hay que ver los tiempos políticos, pero lo cierto es que es una resolución de Bonadío fuerte, impactante, que toma algunas frases del ex chofer de Roberto Barata Centeno y que recuerda que más del 50% de los procesados, de los involucrados en toda la causa en general de los cuadernos, porque está la de vialidad, que es esta, la de la cartelización de la obra pública, después está la de energía y la de transporte. En ese total, más del 50% de los procesados admitieron el pago de las coimas, de los cohechos, en 174 hechos confirmados por el juez que investigó. O sea, 174 maniobras identificadas. 78 imputados admitieron los pagos. Exactamente. En esta causa, en esta derivación, hay 52 procesados, como decía Javier, y la jefa de esa asociación ilícita, que era, según el juez y según lo que reflejaban algunos de los arrepentidos, que son parte de la patria contratista, los tipos más importantes y poderosos de la Argentina, es que decían que se sentían extorsionados, apretados, que para hacer obra pública en la Argentina tenían que pagar una coima. Y los recaudadores de esa gran masa de coimas para financiar a un partido político gobernando era Ernesto Clarence, que aportó en la justicia unas distintas planillas de distintos pagos y de los nombres y porcentajes y demás. Y y los funcionarios del Ministerio de Planificación, que están obviamente todos procesados, algunos de ellos que admitieron los delitos. Y es muy evidente cuando vos vas en el tiempo, como cuando retiraban miles y miles de dólares tal empresa constructora, inmediatamente había un encuentro con Centeno, que quedaba registrado en el cuaderno a través de Roberto Barata o de otro de los recaudadores del Ministerio de Planificación. Y varios de esos empresarios lo admitieron. Aldo Roggio, por ejemplo. Bueno, el propio Calcaterra. Calcaterra, sí, exactamente. El propio Wagner. Wagner. Bueno, Carlos Wagner tuvo un rol destacado. En realidad, Wagner fue el otro gran recaudador porque es el hombre que ponen los Kirchner al comenzar el gobierno al frente de la Cámara Argentina de la Construcción, el titular de Suco, una de las constructoras más importantes de Santa Cruz, que después nacionaliza sus negocios durante el kirchnerismo. Ya era una constructora importante, pero expande sus negocios durante la década ganada. Y Wagner era el hombre que los junta a los contratistas y les dicen, bueno, este es el nuevo sistema. Para hacer obra pública nadie va a quedar exento, pero es así. Hay que recaudar. O me piden que se recaude para el gobierno. Arriba. Ahora, perdón, Pablito, lo que llama también la atención, llama la atención, está volcado dentro del expediente, dentro de este procesamiento, inclusive también en el momento del inicio, de la instrucción de la causa, es que toma muchas citas el propio Bonadío de los dichos o lo que dejó escrito el propio Centeno, porque el Centeno no solamente anotaba dónde iba, qué hacían, o qué intuía que hacían, o lo que guardaba. Que reflexionaba. Sino que, claro, además también él en el papel se indignaba, no puedo creer que estén haciendo esto. Digamos, eso también lo metió dentro y obviamente el propio Centeno también lo declaró. Sí, ¿no? Centeno fue cambiando, si vos ves los que leímos esas anotaciones, fíjate que al principio eran muy escuetas, eran prácticamente la dirección, el lugar, el trámite personal para Roberto Barata o para algún familiar de algún funcionario importante, y después se va explayando y le empieza a entrar ese gustito de asombrarse
por lo que estaba viendo, por sentirse protagonista de una historia de película. ¿Qué margen le queda a Cristina Fernández para decir, la verdad, yo de estas maniobras no sé absolutamente nada? No, Yo no participé de esto. Cristina Más Fernández, allá de que la coloquen en el lugar de Cristina jefa. Fernández de Kirchner va a tener que afrontar otro juicio oral. Van a ser 8 en total si tomamos todas las causas, 9 procesamientos. Y seguramente el gran objetivo del 2020 en materia judicial del gobierno de los Fernández es, estos fueron causas armadas, esto estuvo guionado, los arrepentidos fueron apretados, esto es la doctrina del lawfare, acá no pasó nada, no existió ningún tipo de corrupción en la Argentina. O sea, la política se mete en la Casa de la Justicia. Pero es cantado, no hay otra posibilidad para Cristina Fernández de Kirchner. Hay un aluvión de pruebas, el tema es cómo se recolectaron esas pruebas y se va a buscar ver en qué se equivocó o en qué falló el juez que llevó a cabo la investigación. De hecho, el fiscal fue Carlos Stornelli, sabemos lo que pasa con la causa de Dolores, sabemos que está procesado y demás. Y además también se ha tratado de instalar en el último año que la causa de los cuadernos fue prácticamente también armada por el fantasma de D'Alessio. Ahora, Luis, lo que dice mucho en el kirchnerismo es que estos arrepentidos directamente fueron extorsionados para que dijeran esta declaración y que se arrepintieran diciendo falsedades. O sea que en ningún lugar está probado que lo que ellos dicen sea realmente cierto, sino que simplemente lo dijeron para descargarse y para lavarse ellos de culpa porque era lo que quería el poder. ¿Qué se contesta esto? Hoy yo hablaba, la entrevistaba a una funcionaria importante del kirchnerismo, que en breve sacaré la entrevista, y justamente hablábamos de esto, ¿no? Y yo le recordaba, mira, antes de la causa de los cuadernos, antes de que apareciesen los cuadernos, ya había libros publicados sobre la obra pública, ya se hablaba de la cartelización. Roberto Lavagna se fue del gobierno de Néstor Kirchner denunciando en el 2005 la cartelización de la obra pública, y Kirchner se quedó con la cartelización y Lavagna se fue. La cartelización de la obra pública siempre existió. El tema es que no se había denunciado, no se había judicializado, y la patria contratista, digamos que antes extorsionaba a los gobiernos, y lo que pasó en los últimos tiempos es que el gobierno le tocó la puerta y le dijo, ahora nosotros ponemos las condiciones, directamente. Lo que dice el kirchnerismo es lo que vos decís. Los empresarios se sintieron extorsionados y por eso dijeron lo que dijeron. Es muy difícil de imaginar que los tipos más poderosos, con tanto poder económico, político, de influencia, todos hayan dicho, sí, pagué. A ver, Luis, ese es el punto. ¿Cómo defiende su inocencia un empresario argumentando que te presionaban a qué nivel? ¿A una amenaza de dejarte sin negocios para toda la vida? De quedarte fuera de los ¿O algo negocios. más grave todavía? Lo que pasa es que no era no era que vos tenías que pagar para salvar tu vida, que eso es otro delito. Acá era para participar en un negocio en el cual también te beneficiabas. Entonces no hay margen para defender tu inocencia. Si es No, pago porque si no me quedo afuera de un negocio, de la como obra. dice Luis. Son cohechos, hechos muy graves de los empresarios, del sistema argentino de negocios, de los contratistas, que ha pasado en otros países del mundo este mecanismo de la manera en que funcionó, y el empresario tenía la posibilidad de decir, no, yo en esto no me sumo. ¿Hay algún empresario que judicializó y dijo, pero fueron muy pocos? Prácticamente todos quisieron jugar en ese juego en el que Es la decir, verdad que les empresarios que iba- dijeron, denuncio, pero yo no participé. Mira, hubo varios empresarios, yo cuando escribí el libro anterior a la causa de los cuadernos, el negocio político de la obra pública, varios empresarios lo admitieron. Nosotros nos sentamos, nos dijeron, estas son las condiciones, hay que recaudar, hay que hacer política, y estuvimos de acuerdo. Estuvimos de acuerdo porque si no nos entregaban los certificados de obra necesarios para seguir cobrando la distinta plata para hacer las obras. Y la verdad que obra pública se hizo muchísima durante los primeros años de Néstor Kirchner, y a los empresarios les convenía. Dejó de convenir en un momento en el que se desmadró la corrupción, seguramente después de la muerte de Néstor Kirchner, que tenía más organizado, y después José López, digamos, y algunos otros secretarios del Ministerio de Planificación empezaron a robar para sí también, es muy posible. Y también por la inflación, porque el contratista tenía atado cómo recibía la plata según la inflación que les decía el INDEC. Y en un momento el INDEC te decía que no había inflación en la Argentina, y el contratista tenía que pagar salarios, tenía que pagar... Sí, corría con la peor parte. ¿De qué porcentaje estamos hablando? O
sea, ¿cuánto había que dejar para poder hacer una obra pública? Según las denuncias, ¿no? Y según las denuncias se habla del famoso 15, el 15%, el celular, como se lo decía ya desde hace 14 años atrás, en varios charlas de café con empresarios y con nombres de la Cámara Argentina de la Construcción. Exactamente, el famoso Movicom. Y hay otro, lo que pasa es que hay muchas obras que no se Pero cuando terminaron decís de que se hacer, desmadró, ¿puede haber sido mayor esto o no? ¿Esto fue el promedio o el máximo? No, eso fue el promedio y se desmadró a mucho más. De hecho, hay muchas obras que no se terminaron de hacer, que también están en otras causas judiciales, que es la del direccionamiento de la obra pública. Ya está en juicio oral desarrollado, que tiene que ver con cómo se benefició a un empresario, cómo prácticamente se creó un empresario de la obra pública para quedarse con el gran mercado de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, que tuvo el 14% de la obra pública en la Argentina durante 12 años, igual a la provincia de Buenos Aires, una provincia con 200.000 habitantes. ¿Hay margen para que siga aplicando este sistema de contratación de obra pública? Digo, o el temor es tan grande que ahora van a decir todos no. De cómo y cuándo se reforma la ley de obra pública, hubo algunos incisos que cambió el gobierno de Macri. Supuestamente la obra pública empezó a costar menos, pero es una gran cuenta pendiente de la Argentina y en realidad de todos los países del tercer mundo, de América Latina y demás. Sin dudas. Luis, un gusto como siempre. No, gracias a ustedes.